Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre números racionales. Los números racionales son los números de la forma a sobre b, es decir, que son fraccionarios. En este caso lo podemos ver en la zona azul del conjunto de b que está allí graficado. Tenemos, por ejemplo, 4 quintos menos 2 tercios, un 25avo. También podemos apreciar en el diagrama que los números naturales y los números enteros están por dentro de los números racionales. Entonces recordemos cuáles son estos números. Los números naturales son los utilizados para contar, desde 1 hasta infinito y no hay decimales. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 5000, 5001, 1.000.000, etc. Estos números también son racionales. ¿Por qué? Porque podemos representarlo como un fraccionario. Por ejemplo, aquí representé al 1 como 5 quintos, recordando que un fraccionario es una división. 5 entre 5 da 1. El 4 lo representé como 16 cuartos. ¿Por qué? Porque 16 sobre 4 es 4. El 10 lo representé como 100 décimos. ¿Por qué? Porque 100 sobre 10 da 10. Entonces, los naturales también son racionales. Lo mismo sucede con los enteros. En los enteros tenemos los positivos y los negativos. También tenemos el cero. También van hacia la derecha hasta infinito y hacia la izquierda hacia menos infinito. Y no hay decimales. También los podemos representar como números fraccionarios. Entonces, para concluir, podemos afirmar que los enteros son racionales y los naturales también son racionales. Estos números racionales, cuando hacemos la división, vamos a obtener estas tres respuestas. Que la división sea un número entero o natural, por ejemplo, 8 cuartos, que es igual a 2. Podemos tener un decimal exacto, por ejemplo, 5 medios. 5 medios, cuando hacemos las divisiones, 2,5. Recordemos que dividir es una operación que ya se aprendió en cursos anteriores. Tenemos, por ejemplo, un tercio menos un tercio, al hacer la división me da menos 0,33333 y este es un decimal periódico. ¿Cuál es la diferencia del decimal exacto con el periódico? Que el decimal exacto llega a un punto donde ya la división tiene como residuo cero. Es decir, ya no tenemos más números en la parte decimal. En cambio, el decimal periódico, sí podemos seguir haciendo la división y nunca vamos a terminar. Por eso, en este caso, menos 0,33333, afirmamos que el periodo es 3. Y todos estos números se pueden representar en la recta real. Los números racionales se pueden clasificar en diferentes categorías según sus propiedades y características. Aquí te muestro algunas de las categorías más comunes. Fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Son las que el numerador es más pequeño que el denominador. Y al hacer la división va a ser un número menor que 1. Tenemos aquí un medio. Al hacer la división me da 0,5, o sea, un decimal exacto. Tenemos 4 séptimos, que al hacer la división me da 0,571428, y vuelve y se repite, 571428. Es decir, que es un decimal periódico, donde el periodo es 571428. Como podemos analizar, el periodo no siempre va a ser un solo número. Aquí tenemos 5 sextos, un sexto, 6 séptimos y un décimo. Ahora recordemos la gráfica que está a la izquierda. La gráfica de una fracción propia es un solo dibujo donde está dividido en porciones. ¿Cuántas porciones? Según el denominador. Por ejemplo, un medio. El denominador es 2. Entonces lo dividimos en 2 pedazos esta figura. ¿Y cuántos sombreamos? El numerador, que es 1. 4 séptimos. Tenemos aquí esta figura, un círculo, los dividimos en 7 porciones iguales, pero solo sombreamos 4. Y aquí tenemos 4 séptimos. Y así con cada una de estas fracciones propias.
Ahora recordemos las fracciones impropias. Es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y en este caso la división va a ser un número mayor que 1. Y estos números pueden ser decimales, exactos o infinitos. En este caso, obtenemos allí decimales exactos. Recordemos la gráfica que está a la izquierda. Para hacer la gráfica de una fracción impropia, recordemos que el dibujo se divide en la cantidad del denominador. Por ejemplo, tenemos en el primero 11 octavos. Dividimos una figura, en este caso un rectángulo, en 8 pedazos. Debemos colorear o sombrear 11. Entonces hacemos otra figura dividida en 8 pedazos y sombreamos hasta completar las 11. Lo mismo con la siguiente, 9 cuartos, por eso fue necesario hacer 3 figuras. La primera se sombreó completa los 4, la siguiente también los 4 y luego hizo falta una. Estas fracciones son fracciones impropias, pero también tenemos los números mixtos. Utilizando el ejemplo anterior, el número mixto es ¿cuántas figuras completas hay? En la primera, una figura completa, ahí tenemos el número 1. Y luego la otra figura, ¿cuánto está sombreado? 3 octavos. Y ahí tenemos 1, 3 octavos. En la siguiente, ¿cuántas figuras completas tenemos? 2. Y la tercera, ¿qué parte está sombreada? 1/4. En la siguiente, ¿cuántas figuras completas tenemos? 1. ¿Y cuántas está sombreada en la siguiente? 4/3. Muy bien, sigamos adelante. Para convertir un número decimal en una fracción, sigue los siguientes pasos. Tenemos el número 0,74. La forma de convertirlo en fraccionario es la siguiente. Escribimos el número sin decimal, 74, y lo dividimos o colocamos en el denominador el número 1. Noten que tenemos allí una flecha, no un igual, una flecha que quiere decir entonces. 74 dividido en 1. Ahora, no hemos terminado. Ahora contamos cuántos números hay después de la coma hacia la derecha. En este caso hay 2. Como hay 2, agregamos 2 ceros al 1. Entonces podemos decir que 0,74 se puede escribir como 74 sobre 100 o 74 céntimos. Hacemos simplificación. En este caso sí se puede hacer, sacamos mitad y tenemos 37/50, es decir, 0,74 es lo mismo que 37/50. Revisemos el siguiente ejemplo, tenemos 9,4. ¿Qué hacemos primero? Escribimos sin la coma, quedaría 94, denominador 1. Ahora contamos. ¿Cuántos números hay después de la coma hacia la derecha? En este caso, 1. Entonces agregamos un solo 0. Me quedaría 94 décimos. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Que 9,4 es 47 quintos después de haber simplificado. Recuerden que pueden colocar pausa y revisar cada uno de los ejercicios. No olviden realizar las actividades con la ayuda de tus padres.